Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Bueno, seguimos en los cortes conversando con Luis Alberto Romero. Realmente es muy interesante. Está presentando su libro Larga Crisis, la larga crisis argentina, así se titula el libro. Hoy tiene 2 artículos, uno en La Nación y otro en Clarín. Y ahora me voy a meter un poquito en Clarín, titulado La patria santacruceña es un modelo de acumulación. Bueno, el artículo lo que básicamente plantea es que no hay que mirarlo desde la ideología, sino que hay que dejar entre paréntesis lo que tiene que ver con la discusión sobre el progresismo gubernamental y la república perdida, y ahí aparece evidentemente que detrás del kirchnerismo lo único que hay es un intento de acumular dinero para acumular poder. Que eso mismo lo expresó la propia presidenta a poco de asumir en 2007 desde el Salón Blanco, en un acto en el cual todavía estaba Néstor Kirchner. Dijo, cuando contó la anécdota esa de que él le dijo a principios después del golpe del 76, vámonos a Santa Cruz a ganar plata para ser gobernador, donde estaba planteando los órdenes exactamente como, ¿no? Me parece que esa frase define el kirchnerismo más, primero la plata y después gobernar. Ese es el orden. Ahora, la diferencia que a mí me parece que hay entre lo que es el modelo kirchnerista de hoy y 1946 pasa porque el kirchnerismo ha conseguido aumentar groseramente el gasto público, pero no aumentó el Estado. Son 2 cosas diferentes. Ellos han engrosado el gasto público, incrementado el gasto público, pero la capacidad estatal no aumentó, ni en esa proporción, ni siquiera sé si aumentó en alguna proporción, ¿no? No, yo creo que efectivamente hay analogías con el 46 y muchas, ¿no? Pero corresponden a 2 países completamente diferentes, ¿no? Porque la Argentina era un país, bueno, lo decíamos recién, que tenía un Estado, ¿no? Y Perón era un hombre de Estado. Absolutamente. ¿No? Y pensaba políticas, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera corrupción, porque hay un nivel de corrupción que es natural en cualquier gobierno, ¿no? Ahora, yo creo que una de las cosas que caracteriza a la crisis y a la decadencia argentina es el peso creciente que fueron tomando grupos que se montaron sobre el Estado para succionar, ¿no? Las famosas patrias, ¿no? Vampirizar el Estado. Exacto, vampirizar el Estado, ¿no es cierto? Esto es un signo de la debilidad del Estado. Bueno, la patria financiera de la época de Martínez de Oz, la patria contratista, la patria privatizadora, ¿no? Lo que yo quería señalar es que si uno quiere es un economista que hace un análisis estructural o un sociólogo, le encuentra algún sentido a esas patrias. Dice, bueno, es la fracción tal del capital, ¿no es cierto? O es esta corporación, ¿no? Entonces, cabe hablar de, como se dice en el marxismo, de modelos de acumulación social, ¿no? Estirando un poco el concepto, ¿no? Ahora, en esta última etapa, que yo creo que ya es muy degradada, esta patria, la patria, yo le puse santacruceña, es una familia, son una pareja, bueno, de hecho, una pareja, ¿no? Si me atengo a los programas de la Nata, los primeros beneficiados son los que están al lado de la familia, el jardinero, el chofer. Es una familia y un entorno, digamos, son beneficiados y además son como sus instrumentos para desarrollarse, pero no hay forma de hacer un análisis sociológico de esto, ¿no? Es un grupo político pequeño que ha logrado capturar el gobierno y que ha llevado la expoliación a una escala que yo creo que no había tenido antes, ¿no? Bueno, me queda poco tiempo, me hacen la señal ahí, cosa que lamento enormemente. Conversar con Luis Alberto Romero siempre es un placer, y te tengo que llevar a un tema espinoso y complicado, que es el rol de los intelectuales en todo esto. Lo que está pasando con los que están en carta abierta, porque de alguna gente uno se sorprende, ¿no? Hay otros que no, te voy a decir la verdad, que no me sorprenden para nada porque les conozco la historia, pero uno se queda pasmado de algunas respuestas, ¿no? Bueno, por empezar te diría que intelectual e inteligente no son equivalentes. No son equivalentes, ¿no? Tal cual. Los intelectuales se equivocaron a lo largo de la historia muchas veces. Casi más que acertar. ¿no? Y vos me definiste como intelectual y yo no quiero estar en esa categoría. No quiero estar con gente que también es definida como intelectual. Yo soy historiador, digamos, y ensayista, ¿no?
Porque la palabra intelectual tiene algo de sesgo forzado de la mirada, ¿no? De tratar de que las cosas sean como uno cree que deberían ser o como le gustaría que fueran, ¿no? Y en general quienes son englobados en esa categoría son más bien gente que está o muchos de ellos, ¿no? Distorsionando la realidad para acomodarla. Bueno, en el extremo están los llamados intelectuales orgánicos, es decir, los intelectuales que están al servicio de una propuesta política, ¿no? Por eso, digamos, como colectivo, yo prefiero ubicarme más bien dentro de los académicos que son a la vez ciudadanos, ¿no? El otro día asistí a la presentación de un libro, la reedición en realidad de un libro de Oscar Terán, Nuestros 60, y Carlos Altamirano, refiriéndose a esos años 70 que tanto te están preocupando, habló de 3 categorías de intelectuales: el intelectual orgánico gramsciano, el intelectual del estilo Borges y el intelectual revolucionario, cosa que me pareció muy interesante como propuesta, que era el intelectual que directamente entendía que había que agarrar las armas y poner bombas e ir a la versión de la guerrilla. Que uno hasta ahí, él mismo lo aclaró, podría pensar que eso no es un intelectual, porque es la negación porque yo creo del campo de las ideas y la política. Cuando ¿no? esa palabra se empezó a usar en Francia, lo que que es con el caso Dreyfus, con ¿no? el caso Dreyfus se hablaba de la persona que es capaz de tomar distancia del fragor de la batalla. Del fragor de la batalla, de los partidos, de los intereses, y defender el interés general, ¿no? Ahora sí, un intelectual forma parte de una partido político, de un grupo político armado, etcétera, ya no es exactamente un intelectual, ¿no? Eso es algo que existe porque es importante. Un grupo político tiene que tener esa gente, pero yo no quiero no me siento está claro a esa misma familia, ¿no? Han aparecido una cantidad de libros sobre los años 70, tal vez porque se cumplen los 40 años de Cámpora, los 40 años del regreso de Perón, pero parece que hay toda una revolución, una revisión, mirá, se me fue un furcio, sobre las visiones que teníamos de esa época, ¿no? ¿Eso te parece interesante, importante? A mí me parece que después nos ayuda a comprender hoy. Es muy importante. Yo creo que la dictadura militar un poco le sacó fuerza al tema de los 70 y por eso es bueno, ¿no? Por otro lado, digo, hay distintas maneras de volver a los 70, ¿no? Uno para la famosa cosa de la próxima vez lo vamos a hacer mejor, ¿no? Sí. A criticar lo que hicimos y ver cómo la próxima eso me recuerda a un chiste que suelo hacer yo, que digo, he sido hasta esta altura de mi vida, 57 años, un poco cabeza dura, y creo que me equivoqué, fui poco cabeza dura, tenía que ser más cabeza dura, ¿no? A eso te referís. Claro, sí, las miradas militantes, ¿no? Pero junto con eso yo veo que también la gente que quiere comprender está trabajando mucho, ¿no? Y se está convirtiendo en un tema sobre el cual se escriben ponencias, artículos, tesis, etcétera, y creo que eso es muy bueno, sobre todo para enfriarlo, ¿no? Claro, y también de alguna manera a ver si lo exorcizamos de una vez y lo sacamos de nuestro ADN, ¿no? Esta idea. Pero lo que yo estoy leyendo, y entre otras cosas por un trabajo que quiero completar, es mucho que no coincide con lo que hoy sería la visión de la historia oficial, o como llamó un colega el paradigma Verbitsky de Seiza, y esa visión de que los pobres muchachos, empiezan a aparecer otros matices que me parece que son muy importantes, ¿no? Bueno, no te extrañe, porque la visión oficial en cuanto al pasado es bastante pobre, bastante poco compleja. Hay una historia oficial en este momento que se está escribiendo, entre comillas, digámoslo, ¿no? Sí, pero en la medida en que el kirchnerismo es distinto de los 70. En los 70 los movimientos políticos querían ser continuidad de algo, ¿no? El kirchnerismo más bien se siente fundador. Entonces recurre al pasado para tomar algunas cosas, pero no contar sobre eso, una historia, ¿no? el párrafo del discurso de la Presidenta de la Nación el sábado, cuando dijo, bueno, la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia, rosas y después sabemos lo que vino. Es un salto espectacular, ¿no? Digamos, porque después de Rosa, además de que parece que no le gustó la Constitución, porque lo que vino después de Rosa fue la Constitución, precisamente, ¿no? Ese es el punto, ¿no es cierto? Lo malo es la Constitución. Lo que vino fue la Constitución, claro. Digamos que es como si el subconsciente pero, le hubiera... Como historiador, obviamente le pones un 1, porque hay
Sí, mira, yo varias veces pensé escribir algo sobre las cosas que decía la presidenta y después me di cuenta de que era tan inconsistente la parte histórica que no había forma de encontrarle lógica, ¿no? Se contradecía permanentemente. En ese discurso lo nombró sorpresivamente a Monteagudo, ¿no? Y yo estoy convencido de eso, que eso se debe a que Pacho O'Donnell reeditó hace poco su libro sobre Monteagudo y el nombre... O Pacho o Hernán Brienza, uno de los dos seguramente le... O'Donnell escribió un... Claro, no digo, le debe haber soplado a alguien algo que lo tomaron. Lo pone sin saber muy bien si está bien o si está mal, es así de inconstante. Bueno, ¿no? una vez, y con esto tengo que cerrar la nota, pero voy a recordar que cuando era senadora se enojó con Sanz y con los radicales que se iban y les dijo, antipersonalistas eran los de Irigoyen. Y yo me quedé asombrado porque era como decirle, peronistas eran los de Isaac Rojas, ¿no? Luis Alberto Romero, muchas gracias por habernos acompañado y te vamos a invitar a que vengas al programa de historia, ¿Cómo no? Encantadísimo.